Muy bien, ayer empezamos a ver, ayer estuvimos platicando respecto al arte bizantino. Ahorita vamos a ver el carolingio y el otoniano. Ya a nadie le debo calificaciones, ¿verdad? De nada. Muy bien, arte carolingio. Dice, el arte carolingio es la denominación historiográfica, el denominativo para el florecimiento artístico que, promovido por Carlomagno y su corte, dio nueva vida al arte de Europa Occidental, que había llegado a un punto de extremo agotamiento. Arquitectura carolingia dice que es la denominación historiográfica del estilo arquitectónico desarrollado durante el Imperio Carolingio. La época iniciada por Carlomagno. Más que un estilo bien determinado, es un renacimiento o deseo de restauración de la arquitectura romana. Al igual que en otras artes, debía el empeño de Carlomagno por el fomento de la cultura y el arte cristiano, el llamado Renacimiento carolingio. Chicos, aquí nos dicen que en la parte carolingia, cuando ya está esta persona, Carlomagno, al frente, ellos empiezan a dar como que una nueva vida a la época artística. Ya nosotros veníamos conociendo un arte muy similar en las diferentes etapas, donde se venían prácticamente nada más modificando ciertas cosas y poniéndole cada quien como su estilo. Aquí quisieron darle como una nueva vida y, como dice por ahí la arquitectura, aplicar más bien un renacimiento a lo que venía siendo todo esto. Dice que también hubo un proceso de restauración de la arquitectura romana. Básicamente es la misma arquitectura romana, pero restaurada con un enfoque distinto también en esta parte del renacimiento que ellos estaban buscando. Dice, una importante aportación de la arquitectura carolingia fue el modelo de construcción de los monasterios benedictinos, que se fijaría posteriormente en el monasterio de Clon. Los monasterios, chicos, por alguna razón empiezan a tomar un poquito de fuerza. Vamos a ver el arte otoniano. Dice, el arte otoniano es un estilo dentro del arte prerrománico. A este florecimiento de las artes se le ha llamado también renacimiento otoniano. En el mismo sentido en que se habla del renacimiento carolingio, para hablar del florecimiento posterior a la coronación de Carlomagno en el año 800. Se desarrolla principalmente en Alemania desde mediados del siglo X hasta mediados del siglo XI. Durante la dinastía sajona del Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, los otónidas. En el arte otoniano funden tres tradiciones, la de la antigüedad tardía, especialmente en el arte del norte de Italia, el periodo carolingio y el bizancio. Si se fijan, en todos estos siglos estuvieron estas tres épocas muy fuertes, ¿no? Tanto la del carolingio como la del norte de Italia y la del bizancio que vimos el día de ayer. Dice, la arquitectura de la época otoniana abarca desde mediados del siglo X hasta mediados del siglo XI. Viene precedida por la arquitectura carolingia y seguida por el románico, por lo que se presenta cierta continuidad con el arte carolingio y anticipa soluciones posteriores. En esta parte estaban tratando de igualar las cuestiones artísticas, pero también estaban tratando de prevenir los posibles o dudosos problemas que pudieran tener, ¿no? Es decir, no sé, a lo mejor si en alguna construcción que ellos tenían de arquitectura se vieron que tenían ciertas dificultades a la hora de
ya poner en función la arquitectura como tal, pues en esta parte del otoniano trataron de prever eso y de decir, bueno, mira, si en esta época no me funcionó del todo, vamos a tratar de corregirlo para que en esta siguiente época me funcione de la mejor manera. Luego viene el arte románico, que viene seguidito del otoniano y del carolingio. El románico fue un estilo artístico predominante en Europa durante los siglos XI, XII y XIII. El arte románico fue el primer gran estilo claramente cristiano y europeo que agrupó a las diferentes opciones que se habían utilizado en la temprana Edad Media. En la romana, en la prerrománica, en la bizantina, en la germánica y la árabe. Y consiguió formular un lenguaje específico y coherente, aplicando a todas las manifestaciones artísticas. No fue producto de una sola nacionalidad o región, sino que surgió de manera paulatina y casi simultánea en España, Francia, Italia, Alemania, y en cada uno de esos países surgió con características propias, aunque con suficiente unidad como para ser considerado el primer estilo internacional con un ámbito europeo. Hagan de cuenta que esta parte del estilo cristiano que estaban manejando aquí los románicos, chicos, es como si nosotros habláramos del guacamole, por decir. ¿Todos conocemos el guacamole? Sí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién le pone solo aguacate? ¿Quién le pone solo aguacate? Nadie le pone más cosas. ¿Cómo lo hace, Silvia? Con pico de gallo. Ok. ¿De qué otra forma lo hacen? Nada más. Hay quienes le ponen limón, unos le ponen leche, hay otros que le ponen crema, la compañera dijo los dos. Hay quienes les ponen especias, hay quienes les ponen, dime. Funciona igual. Pues sí, es la misma función de la crema. De hecho, si quieren hacer alguna crema de sopa, por ejemplo, en lugar de crema pueden usar yogur griego y sabe muy bueno. Es la versión light o ligera de eso. Muy bien, es como si nosotros nos ponemos a decir, chicos, la verdad el guacamole varía dependiendo de la zona en la que estemos. Hay quienes te machucan un guacamole así nada más tal cual y te dicen, eso es un guacamole. ¿Será un guacamole? Pues sí. Hay quienes le ponen pico de gallo, pues sí. Hay quienes le ponen cebollita, pero de la ya cocida, pues, o sea, de la carne asada así ya cocidita, también le echan así picadita la cebolla. Me ha tocado ver una variedad de guacamoles distintas. No quiere decir que no sean guacamoles, simplemente que son de diferentes regiones, ¿no? Entonces, algo parecido pasó aquí en el arte, donde te dice que este estilo claramente cristiano empezó a nacer en diferentes ciudades, cada uno con características propias, como si habláramos de guacamole, ¿no? Cada guacamole con su característica propia. Pero al mismo tiempo, tan similar que se podía considerar un movimiento internacional, ¿no? O un movimiento general. Oigan, ustedes vayan a Estados Unidos a ver a qué sabe el guacamole. No saben ni abrir el aguacate para empezar. ¿Y a qué sabe el guacamole? ¿Han probado las salsas de Estados Unidos alguna vez? ¿No? Ah, no saben la salsa. ¿Quién habla? Ah. Saben, sí, a una combinación de agua con catsup y con tantito tomate como molido, pero el chile, o sea, el picante como tal, nunca se percibe. Y vaya, hay salsas aquí que tú puedes hacerlas que no piquen, pero como quieras se siente como que el saborcito del jalapeño, ¿no? O del chile que le hayas puesto. Y allá no, en Estados Unidos no, son bien aguadas, le digo yo, las salsas. O sea, es como que la pruebas y
no te sabe nada, le falta sal, le ponen limón, le ponen vinagre, a veces es muy ácida la salsa que hacen ellos. Entonces, si nosotros hablamos de guacamole aquí, guacamole en Estados Unidos, pues cada quien tiene su estilo de guacamole, pero no deja de ser un guacamole mexicano, que aunque en cada región se haga de manera distinta o en cada casa lo hagamos de manera distinta, no deja de ser un mismo guacamole con un estilo mexicano, ¿no? Entonces, algo así pasó con la parte del estilo cristiano, de la parte religiosa. Y chicos, aquí dice que fue el primer gran estilo cristiano y fue donde realmente se empezó a tener como que un empuje mayor todavía, toda la cuestión de la religión. Luego dice, surge como consecuencia de la prosperidad material y de la renovación espiritual que inspiró la construcción de un gran número de iglesias y de edificios religiosos. Las primeras construcciones se hicieron en Lombardía, Borgoña y Normandía. Desde ahí se difundió por toda Europa, debido a varias cosas. Pero bueno, aquí dice, fue la cuestión de la prosperidad material y de la renovación espiritual que se dio el gran número de iglesias. Ya veníamos nosotros con un número de iglesias bastante grande, ya veníamos nosotros con una parte religiosa muy fuerte, pero ¿qué creen? Todavía viene más fuerte, porque antes era como que, sí, el encargado de tener como que contacto con los dioses o con la persona espiritual, ¿no? Y ahora no, ahora sí era ¿cómo le llamamos? Una potencia o una persona espiritualmente encargada de la parte de la religión, ¿no? Entonces, se empezaban a crear muchas más iglesias y muchos más edificios religiosos. Dice, las primeras construcciones y luego fueron en esas ciudades y luego se empezó a difundir por toda Europa. Gracias a o debido a, compañero, bájale la música. Dice, debido a la expansión de las órdenes religiosas de Cluny y Cister que construyeron monasterios. Estos son fuente de riqueza y centro cultural y urbano de la sociedad. Empezaron a existir muchos monasterios que Carlomagno empezó a realizar, principalmente el de Cluny, que fue como el más importante, ¿no? Entonces, ¿qué creen? Oigan, tenemos monasterios donde están saliendo personas preparadas religiosamente para estar al frente de alguna iglesia, pero no tenemos iglesias. Entonces empiezan a crear muchas iglesias para poder acomodar a toda esa gente de los monasterios. Por eso es que las iglesias empiezan a multiplicarse de repente de una manera muy grande. Aparte que, bueno, eso ahorita lo vemos, a ver si dice aquí. Dice, hay la siguiente, bueno, dice que estos eran fuente de riqueza y centro cultural. Yo nunca he entrado a un monasterio, chicos, pero sí he entrado a las iglesias y en las iglesias no se ve que escatimen en cosas. A menos que sea a lo mejor una iglesia de un pueblito así muy chiquitito, pero normalmente en las iglesias, a lo mejor el pueblo puede estar medio fregadón, pero la iglesia está bonita. Y tú dices, oye, ¿cómo? Las personas a veces prefieren darle dinero a la iglesia que invertirlo en sus propias casas. ¿Por qué? Porque si estamos bien con eso, va a haber bendición, va a haber, se me va a multiplicar, ¿no? Entonces, son fuente de riqueza todo esto y obviamente también de un sentido cultural donde predominan las obras de arte y bueno, aquí dice también urbano de la sociedad. Luego dice que las peregrinaciones en España, el románico se introduce a través del Camino de Santiago. ¿Alguien ha escuchado hablar del Camino de Santiago en España? ¿No? El Camino de Santiago en estas épocas, chicos, de los años 800 por allá, se utilizaba para que las personas peregrinaran y fueran a dar a las iglesias importantes de Europa. El Camino de Santiago, chicos, es un camino largo, largo, largo. Es ir por montañitas para poder llegar de un sitio a otro. A la actualidad el Camino de Santiago todavía existe y el Camino de Santiago ya no se usa tanto como para peregrinos, aunque hay personas que hacen esta ruta como por una manda, una promesa o
o algo que tú hayas dicho, no sé, se me cumple esto, hago el Camino de Santiago. ¿Qué creen? El Camino de Santiago no es cortito. El Camino de Santiago tiene 790 kilómetros por recorrer. ¿Cuántos kilómetros tiene un maratón? Ni 5, ni 10, ni 15. Un maratón, no. Puede ser una carrera, sí. Una carrera, sí. ¿Cuánto? ¿100? No, ya es de la mañana. 50 no. 45 andan cerca. 35. Más o menos, más o menos. Un maratón tiene 42 kilómetros, chicos. 42. Por eso cuando te dicen, voy a correr medio maratón, son 21 kilómetros lo que van a correr eso, ¿no? Pero un maratón como tal son 42 kilómetros. Si ustedes nunca han ido a un maratón, yo nunca he ido tampoco, pero, ¿qué pasa? Las personas que corren los maratones, digo, en este caso estás corriendo, ¿no? Pero las personas que corren los maratones muchas veces no lo terminan. Y los que lo terminan, muchas veces llegan llorando a la meta. Y no crean que lo lloran por decir, ay, llegué. Lloran porque no pueden. Ya, del cansancio extremo que traen ahí. Hay personas que se desmayan, hay muchos desmayados porque no lo logran. De hecho, para prepararte para un maratón, nunca corres tú los 42 kilómetros antes de la carrera. Lo más que corres son 20, 25, y eso porque le tienes que invertir 2, 3 horas para poder entrenar esa cantidad de tiempo, ¿no? Un maratón dura entre 5, 6, 8 horas, dependiendo de la velocidad a la que vayas corriendo, ¿no? Pero bueno, un maratón son 42 kilómetros, chicos. Les digo, las personas llegan llorando. Los pies a veces llegan sin uñas, de tanto que el pie estuvo topando con el tenis, con el tenis, con el tenis, la uña se te levanta, se te cae. Muchos maratonistas no tienen uñas en los pies, chicos. Es normal, es algo normal entre ese deporte, ¿no? Como tal. En hombres, si no te preparas bien, los pezones de los hombres sangran. Sangran en los maratones, porque es tanta la fricción de la camisa con... ¿Por qué creen que la camisa de deportistas es así como que súper pegada? Para que la camisa no se esté moviendo y no haga una cierta fricción, porque esa fricción saca sangre al final del día, ¿no? Digo, sigue siendo una parte sensible del cuerpo. ¿Mande? Hablo de los maratones. Hablo de un maratonista, o sea, un maratonista es normal ver llegar a un hombre a veces con sangre en sus pezones, en la camisa, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo fricción. A veces hay gente que se pone, hay hombres que se ponen como pezoneras, parches, cinta o algo para que deje de existir esa fricción, porque como les digo, al final del día sigue siendo una parte del cuerpo pues sensible, ¿no? Como tal. Entonces, chicos, imagínense, 42 kilómetros y la gente se anda muriendo. Acá son 790 kilómetros. Ojo, no los tienes que correr, los puedes caminar. ¿Cuánto te va a tardar en caminarlos? Conozco 3 personas en mi vida que han hecho esa ruta de Santiago. El jefe de mi esposo, mi jefe y una conocida de mi esposo y mía. La chava se tardó como 15 días. Mi jefe se tardó como 20 y el jefe de mi esposo, no me acuerdo si 17, 18 días, algo así. Yo les dije, ¿para qué lo hacen? ¿Para qué caminarían ustedes tantos kilómetros? Ojo, no tienes que recorrer los 790. Hay varias rutas. Tú puedes decir, mira, yo nada más voy a recorrer, adelante, 100 kilómetros. Yo voy a recorrer... Sí, no es necesario. Lo padre es terminarlo, ¿no? A lo mejor empezar a medio camino y terminarlo, no sé. Hay diferentes rutas a las que te puedes adaptar. El punto sería como, ¿para qué vamos a hacer ese tipo de caminata? Hoy en día no es tan religiosa. Hay gente que sí lo hace, pero no es tan religiosa. Esas personas que les mencioné no iban con el ámbito religioso. ¿Para qué ustedes caminarían tanto? ¿Para qué? ¿Para serte bendito? Ajá, caminar no te va a hacer bendito.
Una penitencia, ¿para qué más? ¿Para alabar a quién? A Dios. Pero si no vas de manera religiosa, ¿para qué harías esta caminata? A manera personal sí, pero ¿para qué? Meta personal. Ojo, si es meta, agarra condición, no, ahí ya tienes que llevar condición, si no te mueres. Pues ahí les encargo, la condición se puede perder en 3 días si te dejas de mover. Yo puedo hacer mucho ejercicio y dejo de hacer 2 días y luego vuelvo a hacer y ya, o sea, ya todo lo que había hecho antes ya se perdió, ya no existe. Chicos, lo haces como meta personal, dijo por allá Rafael, puede ser meta personal. Muchas personas lo usan para tener esa comunicación interna consigo mismo y descubrirte a ti mismo. Hay muchas personas que todos decimos, ay, sí nos conocemos. No nos conocemos en las verdaderas situaciones críticas. Por ejemplo, ¿vieron el juego del calamar? ¿Sí lo vieron? Sí, sí, la serie. Ok. ¿Hay película? Hay unas parecidas, sí. Ok, bueno, si vieron la serie del juego del calamar, si vieron que ese tipo de programas sacaba tu verdadero yo. Bueno, ese tipo de juego, pues, de esos juegos. Sin afán de spoilear, el de lentes, yo no pensaba que fuera a hacer lo que hizo. ¿Por qué aventó al otro señor al cristal? No para ganar. ¿Por qué aventó al señor del cristal? Tranquila, tranquila. ¿Ganaba? ¿Matando a ese señor ganaba? No. ¿Pasaba qué? Pasaba de nivel. Para sobrevivir. Para sobrevivir, chicos, para sobrevivir. Si tú no actuabas de esa manera, te morías tú y los de atrás. Y tú a lo mejor tú puedes decir, yo nunca voy a matar a nadie, porque no está en tus principios, ni en tus valores, ni en tus necesidades. Pero cuando nuestra vida depende de algo, sale algo distinto de nosotros, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, no les estoy diciendo que anden por la vida aventando gente, no. Solo es un ejemplo de decirles que las personas actuamos dependiendo de la situación en la que estemos y dependiendo qué tan segura o insegura esté nuestra vida. Por ejemplo, yo siempre le digo a mi esposo, ten mucho cuidado cuando andas con el niño, o sea, me da mucho, mi esposo me es medio distraído. Entonces le digo, en una de esas que volteas a ver tu teléfono, alguien ya se llevó al niño, o sea, porque entre lo que volteas y vuelves a voltear, yo soy de las personas que suelo no quitarle la vista. Aunque el niño ande retiradito de mí, lo estoy viendo. Y si le digo, de repente alguien te lo arrebate, me dice mi esposo, ¿hasta crees que me voy a dejar? Y yo, pues yo nunca he visto a mi esposo en fan así de tirar golpes o algo así, pues nunca lo he visto, ¿verdad? Pero yo me imagino que de igual forma yo, si alguien me quiere arrebatar a mi hijo, pues arañazos y mordidas y a todo lo que pueda, yo voy a defender a mi crío, ¿no? En este caso, a mi crío, a mi muchachillo. Entonces las personas actuamos dependiendo de la situación. Chicas, si alguien las agarra a las fuerzas y las somete, ¿ustedes qué van a hacer? Van a decir, bueno, ya me amarraron, ni modo. Hasta las últimas fuerzas que tengas. Así es. Entonces, eso es lo que quería comentarles respecto a que a veces no nos conocemos a nosotros mismos a manera interna o a manera de soledad. Cuando nosotros estamos solos, chicos, sale un yo interno que ustedes a veces no conocen porque no solemos estar solos casi nunca. Entonces, la soledad es padre, pero cuando la soledad es demasiada, tu misma mente empieza pues a veces hasta manipularte, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, pero muchas de estas personas que lo hicieron fue por tratar de como reconectarse con ellos mismos, ¿no? Una de estas personas traía la idea muy firme de separarse de su pareja. Después de haber hecho el recorrido
reflexionó, por así decirlo, valoró y extrañó en demasía a la persona de la que se quería separar. Tanto así que, o sea, tanto fue su sufrimiento allá lejos, que cuando volvió él se sintió pleno con lo que tenía aquí. O sea, te vas tan austero que cuando regresas valoras absolutamente todo lo que realmente tienes. El jefe de mi esposo le salió una ampolla al tamaño de la planta del pie, de tanto caminar. Se tuvo que parar como 2, 3 días. Obviamente, después de ciertos kilómetros hay como pueblitos chiquititos en los que puedes llegar a descansar. O sea, puedes llegar, pasas la noche y al día siguiente vuelves a emprender el camino. Si estás muy cansado, puedes quedarte 2 noches y luego continúas con tu camino, ¿no? Se necesita dinero para hacer este tipo de ruta también. Pero, chicos, es padre, ¿no? Entonces, este Camino de Santiago no es nuevo. O sea, si ustedes alguna vez conocen a alguien o lo escuchan mencionar, esto no es nuevo. Viene desde los años 500, 800, donde las personas peregrinaban religiosamente hablando. Hoy en día ya no tiene tanto ese enfoque, aunque sí, todavía hay personas que lo hacen. Hay otras muchas que lo hacen por mero hobby. Oye, es que a mí me gusta mucho caminar. Por ejemplo, mi jefe, les digo, esta persona no le pasó nada excepto lo de la ampolla, que sí estuvo parado como 5 días en un lugar porque, pues imagínense, tenía la planta del pie y una turbo ampolla abajo del pie. ¿Cómo caminas si tienes en mal estado tu pie, no? Y mi jefe se lastimó las rodillas. Llegó aquí y casi que lo operaron de una rodilla porque se sobreesforzó al momento de estar caminando por allá. Y la otra chica que conozco, esa es más joven, a esa no le pasó nada. Ella es muy deportista y muy activa, ¿no? Entonces, este Camino de Santiago, chicos, actualmente todavía existe y ahora no tiene un tanto ámbito religioso. Luego el siguiente punto que dice que el crecimiento de las iglesias fue debido al aumento de la influencia de la iglesia. Como ya la iglesia estaba influyendo cada vez un poquito más y más y más en los terrenos, pues ahora tenía también esta parte de decir, pues ahora queremos más iglesias, ahora vamos a tener más poderío, ahora vamos a tener más territorio controlado. Dice, debido a las relaciones entre religiosos y nobles, los reyes, nobles, obispos y abades de los monasterios impulsaron la construcción de las grandes iglesias y a veces eran aldeanos quienes costeaban y construían. No necesariamente la iglesia pagaba por las iglesias, chicos. No necesariamente la iglesia pagaba por sus templos. La mayoría de las veces lo pagaba el pueblo. Hasta la fecha. Yo me acuerdo una ocasión en una iglesia que yo no lo vi tan mal, pero ya después que mi esposo me lo mencionó dije, sí, es cierto. Era un pastor, estábamos en una iglesia y nos comentó que se le había perdido su iPad. ¿Y qué creen? ¿Y qué creen? Se le perdió su iPad, o sea, se le perdió su iPad. Y pidió dinero para comprar su iPad. ¿Y qué creen? Le dieron. Se me hace que hasta completaba 2 iPads con lo que le dieron. Entonces yo al principio fue como que, pues sí, el iPad lo usa para, pues también para dar, vaya, en lugar de traer una libreta, pues traía el iPad, ¿no? Y en lugar de traer una Biblia, pues traía el iPad y todo lo traía en el iPad. Pues sí, pero como se te perdió el iPad, pues agarra la Biblia, ¿no? O sea, tal cual, o sea, no necesitas otro iPad. No, y al menos no de manera inmediata, ¿no? Entonces, ahí fue cuando luego mi esposo me dijo, no, ¿tú no viste así como que medio gandalla? Y yo, ¿cómo? Y luego ya me lo platicó otra vez y dije, oye, ¿sí es cierto? Y así pasa con todos. Me ha tocado estar en unas misas, chicos, que el padre regaña a la gente porque no quiere dar limosna. Y muchas de las veces la religión, sin estar criticando, estoy hablando de las dos, o sea, en todos lados se cuecen habas. En estos tiempos, chicos, la religión no gastaba en la construcción de sus templos, eran los aldeanos quienes los costeaban y todavía los construían, ellos mismos los construían. Luego dice, bueno, ¿saben qué, chicos? Ya se acabó la clase. Vamos a dejarla hasta aquí y mañana terminamos de ver esta parte del románico. ¿Alguna duda o comentario, muchachos? ¿No? Chicos en línea, creo que los veo al rato, ¿verdad? Con comunicación. Al ratito nos conectamos.